Bendiciones para todos, familia. Es un gusto poder estar con ustedes en esta tarde, noche, en el horario que cada uno está, ¿no? Bueno, siempre, como decimos, con mis consiervos, siempre es un privilegio, es una bendición, un regalo poder estar, ¿no? Este tiempo, compartir con todos ustedes y sobre todo compartir la palabra de Dios, ¿no? Y la verdad que cuando uno, pues, prepara, ¿no? Los temas, va viéndole, preguntándole al Señor qué quiere, ¿no? El Señor que hablemos, que podamos compartir, ¿no? Con sus hijos. Bueno, quienes somos más edificados también, ¿no? Quienes aprendemos y revisamos muchas cosas, bueno, somos los que cada miércoles por ahí, ¿no? Estamos compartiendo los temas, ¿sí? Yo quiero contarles que este tema que quiero compartir con ustedes, pues hace un mes más o menos, vengo estudiando, ¿no? Acerca de esto, ¿no? De la mente sana, ¿no? Dios me viene hablando sobre la importancia de tener mi mente sana, una mente fuerte también, ¿sí? Porque así como cada uno de nosotros a veces se procura esto, no quiero que me duela lo otro, ¿sí? Y dice, bueno, voy a alimentarme bien, voy a hacer ejercicio, voy a ir al gimnasio, voy a ir a correr, voy a hacer un montón de cosas para mantenerme saludable, para que mi cuerpo esté bien, ¿sí? Pero también es importante, ¿no? Algo muy importante es trabajar nuestra mente, o sea, trabajar en que mantener nuestra mente sana, una mente también fuerte, ¿sí? Y esa fortaleza y esa mente fuerte, pues, y esa mente sana, realmente viene de estar más en comunión con Dios y más recibir de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien, yo buscaba un poquito el concepto de lo que significaba tener una mente sana, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud nos habla, ¿no? De lo que significa salud mental, de lo que significa tener una mente sana, ¿bien? Y dice que es la capacidad de gestionar eficazmente el estrés, regular las emociones, establecer relaciones saludables y mantener una perspectiva positiva, ¿no? La verdad me gustó mucho esta definición porque creo que es así. O sea, importante es que nosotros podamos manejar el estrés que hay, ¿no? En esta vida, en nuestro diario vivir, en las responsabilidades que tenemos, ¿no? Importante regular nuestras emociones, poder controlar esas emociones, ¿no? Establecer relaciones saludables. Es muy importante tener relaciones saludables, llevarnos bien con los demás, ¿no? Y mantener una perspectiva positiva de la vida a pesar de las circunstancias. Bien. Y esto suena lindo, pero también suena medio difícil, ¿no? Y yo decía, bueno, uy, ¿cuánto quizás nos falta trabajar y lograr estas cosas? Pero la verdad es que no es imposible todo esto. No es imposible poder gestionar bien el estrés de la vida, las emociones, establecer relaciones buenas con los demás. No es imposible tener una mente positiva. Bien, y cuando hablo de una mente positiva, no quiero decir que sea una mente que diga, sí puedo todo el día y así no, ¿no? Va más allá de eso, porque no solamente es mirarte al espejo y decirte, sí, sí, soy esto, soy no, no se trata de eso, sino que realmente de tomar de la fuente, de la verdadera fuente que viene el bienestar para nuestra vida, ¿sí? Que tiene bienestar para nosotros, que tiene pensamientos buenos y de paz para que nosotros tengamos esos pensamientos, ¿sí? Y la fuente verdadera es Dios, ¿sí? Es su palabra, es su presencia, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de una mente sana, hablamos de pensar bien, tener pensamientos de bienestar, ¿sí? Que hagan bien a mi vida, ¿sí? Esto, como decía, parece imposible o muy difícil, pero la verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque Dios nos creó y Dios nos creó
con tres áreas, como nosotros sabemos, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y dentro del alma está nuestra mente, están nuestras emociones, ¿no? Está nuestra voluntad. Entonces Dios nos creó con esta área que es nuestra mente, ¿sí? Y Él sabe cómo tiene que funcionar, ¿bien? Y Dios es el único que puede llevarnos a tener una mente sana, una mente fuerte, como decía, ¿sí? Que tenga la capacidad de enfrentar las situaciones de la vida con esperanza, con paz, con gozo, ¿sí? Eso es positivo. Pensamientos positivos tienen que ver pensamientos que nos llevan a la esperanza, al gozo, a la paz, ¿sí? Esos pensamientos son los que quiere Dios que estén en cada uno de nosotros. Por eso, familia, es importante trabajar la sanidad de nuestra mente, ¿no? Prestarle atención y revisar cuáles son nuestros pensamientos, ¿sí? Es posible de la mano de Dios cambiar nuestra manera de pensar. Es posible tener una mente sana, llena de pensamientos que traigan bienestar para nuestra vida, ¿sí? Y vamos a ir al primer versículo, ¿sí? Que vamos a ver en este tiempo, ¿sí? Les invito a que vayamos a Proverbios 23:7. Yo igual voy a ir leyendo los versículos, si ustedes tienen su Biblia, me acompañan ahí también. Bien. Y vamos a leer la primera parte de este versículo. Proverbios 23:7 dice, pues como piensan dentro de sí, así es. Hay otra versión que dice, como piensan dentro, ¿no? En su corazón, así es, así son. Bien. Entonces, este versículo, en otras palabras, nos dice que como pensamos, somos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Muy claro, ¿no? El versículo. Como pensamos, somos. Es decir, que como pensamos también, vivimos. ¿Sí? Nuestros pensamientos tienen la capacidad de influenciar, ¿no? Influir en nuestras vidas. Bien. Pueden afectar en qué nos vamos a convertir, en qué personas y qué vida vamos a tener. Sí, nuestros pensamientos pues pueden influenciar, ¿no? En nuestra manera de vivir. Bien, entonces, y también puede influenciar nuestros pensamientos en las relaciones que vamos a tener. Si son relaciones buenas o malas con las personas, con los demás, hasta nuestra relación con Dios. ¿Sí? También nuestros pensamientos pueden, ¿cómo se llama? Manifestar, ¿no? Alguna que otras cosas que por ahí, por ejemplo, nos lleven a una empatía con Dios, o nos lleve a un distanciamiento con Dios o también con las personas, ¿sí? Entonces, mis pensamientos, lo que yo esté pensando constantemente, va a influir, ¿no? En cómo voy a tener, en cómo me voy a comunicar con los demás, cómo va a ser mis relaciones con los demás, ¿sí? Por eso es tan importante que examinemos nuestra mente, ¿bien? Y yo aquí tengo algunas preguntas que, bueno, vamos a ir pensando, ¿no? Vamos a ir respondiéndonos cada uno de estas preguntas. ¿Qué pensamientos tienes a menudo? ¿Cuáles son esos pensamientos que casi siempre están en tu mente, ¿no? Por eso, ¿qué pensamientos tienes a menudo? ¿Bien? Positivos, negativos, bueno, ¿qué clase de pensamientos? ¿Bien? ¿Y qué sentimientos y actitudes generan en ti esos pensamientos? Cuando tú piensas, se te vienen esos pensamientos a tu mente, ¿qué genera en ti? ¿Qué sentimientos? ¿Qué actitudes? ¿Sí? ¿Qué te lleva a hablar y a hacer esos pensamientos? Eso que estás pensando, ¿sí? ¿Qué te lleva a decir? ¿Qué te lleva a expresar, ¿no? A sacar de tu boca qué sale, ¿sí? O qué te lleva a hacer también, ¿sí? Lo que estás pensando, ¿bien? Esos pensamientos influyen positivamente o negativamente en tus relaciones con los demás,
Sí, esa es otra pregunta. Bueno, para ir un poco reflexionando, ¿no? Y como también la palabra lo dice y lo decía el salmista, ¿no? Señor, examíname, ve si en mí hay, si hay camino de perversidad, o sea, si hay pensamientos que no están bien, si hay en mi corazón algo que no está bien, ¿sí? Nosotros tenemos que examinarnos, reflexionar un poquito, mirar hacia adentro y meditar en esto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pensando constantemente? ¿Qué generan esos pensamientos? ¿Sí? ¿Qué nos lleva a hablar? ¿Qué nos lleva a hacer esos pensamientos? Esos pensamientos cómo sí influyen en mis relaciones con los demás. Bien. Y quiero pues hablar un poquito de lo que es la mente de la carne versus la mente del espíritu. ¿Sí? Para entender, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros eh, somos creación de Dios, pero tenemos una mente que siempre quiere ir para lo malo, ¿sí? Queremos nuestra carne, ¿no? Nuestros deseos, nuestras pasiones, como dice la Biblia. Entonces, ahí está la mente de la carne y está la mente del espíritu, ¿sí? Entonces vamos a ir a Romanos 8, versículo 5, ¿sí? Que nos dice, no sé si alguien ahí o Marcelo, alguien si me ayuda con ese versículo. Un momentito. Los agarré de sorpresa. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, este versículo nos dice lo que es la mente de la carne y lo que es la mente del espíritu, ¿no? Guiados por el espíritu o guiados por la carne, ¿sí? Nuestra naturaleza. ¿Lo encontraste ahí? Lo que dice es lo siguiente. Los que están Sí, dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas sí. pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Muy bien, muy bien. En otra versión dice que sí, la carne, no sé, la carne piensa o va a lo que es el espíritu, ¿no? Perdón, Marcelo, a ver si lo puedes leer de nuevo, porque hay otra versión que dice, Estoy buscando esa versión que vos... Yo tengo la versión internacional. bien, sí, está bien. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En Ujú. cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. Bien, está casi igual, sí. Muy bien, gracias Amelia, gracias Marcelo. Así es, los que viven, sí, bajo la carne piensan en cosas de la carne, o sea, como decía ahí, los que viven bajo la naturaleza pecaminosa, ¿no? Nosotros tenemos esa naturaleza y tenemos esa naturaleza que nos lleva a vivir en la carne, sí, no en el espíritu. Entonces, la mente de la carne, ¿qué va a pensar? Va a pensar lo que es incorrecto, lo que es negativo, ¿sí? Lo que no trae bienestar para nosotros, sino lo contrario, ¿sí? Por esto es que hay tanto, a veces en nuestra vida, aparece el orgullo, aparece la envidia, aparece la vanidad, aparece la angustia, la preocupación, ¿sí? Porque nuestra mente está yendo bajo, ¿cómo se llama? La carne, ¿sí? Nuestra mente está yendo, está siendo, mejor dicho, gobernada por la carne, ¿sí? En cambio, cuando nosotros pensamos lo del espíritu, es porque el espíritu está gobernando nuestra vida, nos está llevando a tener pensamientos correctos, buenos, positivos, que van a producir en nosotros paz, amor, gozo, bondad, esperanza, ¿sí? Pero cuando nuestra mente está gobernada por la carne,
por nuestra naturaleza, ¿sí? Vamos a pensar mal y vamos también a tener sentimientos, emociones que no son buenas y vamos a tener actitudes que no son buenas, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que conforme pensamos, luego sentimos y luego hacemos, ¿sí? Entonces, cuando yo hago algo, yo ya accioné, yo ya hice, ¿no? Y veo que no está bien, que no es lo correcto, es porque primero lo pensé. Han aparecido pensamientos en nosotros que nos llevaron entonces a decir algo que no está bien y hacer algo que no está bien. ¿Bien? Entonces, ¿a qué estamos llamados como hijos de Dios? ¿Sí? Estamos llamados a tener la mente de Cristo, a tener la mente de Cristo. En 1 Corintios 2:16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Y nosotros, como veíamos, nuestra naturaleza no es la mente de Cristo. Nuestra naturaleza es la mente de la carne, ¿sí? La mente que se va hacia el pecado, hacia hacer lo malo, ¿sí? A pensar mal. La mente de Cristo es lo que nosotros tenemos que anhelar que haya en cada uno de nosotros, ¿sí? La mente de Cristo, el Señor, nos concede eso. Dice que nosotros ya al recibir al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿sí? Cambia nuestra naturaleza, ¿sí? Es decir, que quien vive en nosotros es el Señor, es el Espíritu Santo y Él puede gobernar, Él puede traer buenos pensamientos a nosotros. Podemos tener la mente de Cristo, ¿sí? A eso estamos llamados a vivir. ¿Y cuál es la mente de Cristo? ¿Cómo así? ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo creemos? Bueno, pensemos un poquito. ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿No? En lo que sabemos, hemos leído en la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentó la vida Jesús? En la manera de ver las actitudes de Jesús, cómo Él vivió, ahí entonces descubrimos qué mente tenía Jesús, ¿sí? Porque Jesús pasó por muchas situaciones, ¿no? Jesús pasó por tentación, pasó por desiertos, pasó por sufrimiento, pasó por circunstancias muy difíciles, ¿sí? Pasó por muchas situaciones, Jesús, pero cómo Él hablaba, cómo Él actuaba, qué es lo que Él manifestaba, qué salía de su boca, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que Jesús tenía actitud, bueno, actitud de confianza, ¿sí? De paz, exactamente aquí como pone Evelyn, ¿no? De perdón a pesar de que lo traicionaban, ¿sí? Tenía una actitud de seguridad. Jesús no vivía temeroso, no vivía pensando en el día que iba a ser crucificado, no vivía pensando en el dolor que iba a pasar, ¿sí? O sea, no, Jesús vivía confiado, seguro, con gratitud en el corazón, ¿sí? Con paz, amando a los demás. Y en esas actitudes que podemos ver de Jesús, en su forma de ser, de vivir, nos damos cuenta entonces cómo eran sus pensamientos, ¿sí? Sus pensamientos eran pensamientos buenos. Tenía Jesús una mente sana, ¿sí? Él pensaba bien. Por eso nosotros tenemos que anhelar tener la mente de Cristo y apropiarnos lo que nos dice la palabra de Dios, que tenemos la mente de Cristo. O sea, Jesús está en nosotros, el Espíritu Santo, y puede colocar sus pensamientos en nosotros y quitar los pensamientos malos que nosotros podemos tener. Familia, nosotros venimos a veces con muchos pensamientos de hace mucho tiempo, ya conceptos, pensamientos que se nos han creado, se nos han formado a lo largo de nuestra vida,
desde la infancia, desde que éramos chiquitos. Podemos haber ya formado en nuestra mente ya varios tipos de pensamientos, ¿no? Y no precisamente buenos, no precisamente pensamientos que nos hagan bien, ¿sí? Pues yo les cuento, cuando era, sí, niña, adolescente, pues crecí con esas frases, sí, que a veces los papás sin querer te dicen y afectan, ¿sí? Por ejemplo, yo escuchaba mucho en mi casa inútil, la palabra inútil. No, o no sirves para esto, no te sale bien, o no lo puedes hacer, ¿sí? Crecí mucho con eso, ese tipo de palabras y en mi mente se formó esas ideas, esos pensamientos de decir, bueno, mejor no lo intento, no sirvo, no me va a salir bien, soy inútil, no puedo, ¿sí? Y crecí como creando una idea de mí, ¿no? De debilidad, sí, yo me sentía muy débil y también, bueno, cuando he sido niña me enfermaba bastante, ¿no? Y era como de mi familia como la que siempre se enfermaba y era débil y no podía, y así. Entonces crecí teniendo ya en mi cabeza, se metieron muchos pensamientos, se formaron ahí, se quedaron ahí, y entonces cuando tenía que enfrentar situaciones de la vida me costaba mucho, ¿sí? Mucho. Y como tanto pensaba que a veces no podía, cuando iba ya a hacer algo, eh, por ejemplo, la taza o me iba a mover algo y no sé por qué, pero se me caía de las manos, se me rompía y ahí estaba atrás eso que me decía, ¿no? No puedes, inútil, todo eso, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que yo ya iba predispuesta a que no me salga bien, a que fallara, a que se rompiera, a que no iba a funcionar, ¿sí? Porque estaba eso en mi mente, ¿bien? Nosotros podemos tener muchos pensamientos ya formados desde que éramos niños, ¿sí? Y pensamientos equivocados, pensamientos no buenos, ¿sí? Por eso tenemos que, a la luz de la palabra de Dios, poner esos pensamientos para entonces ver si son buenos o malos, si son esos pensamientos traen, en vez de bienestar, traen destrucción para nuestra vida, ¿sí? También por situaciones que hemos vivido, traumas, ¿sí? Se generaron a partir de eso, muchos pensamientos se formaron en nuestra mente y se quedaron ahí, ¿no? Por eso es vital, ¿sí? Tener nuestra mente sana, es vital pensar bien, ¿sí? Porque de esto va a depender nuestra vida, nuestras relaciones, va a depender de cómo vamos a vivir, ¿sí? Tenemos que aprender a pensar correctamente, aprender a pensar correctamente a la luz de la palabra de Dios, según la mente de Jesucristo, ¿sí? Por eso nuestra mente tiene que ser renovada, porque nosotros ya venimos, antes de conocer al Señor, ya venimos con muchos pensamientos formados, muchas ideas formadas en nuestra mente, ¿sí? Y cuando nos encontramos con Dios, nos vamos encontrando con su palabra, con su verdad, nos damos cuenta que lo que estamos pensando, que como estamos viviendo, que como estamos haciendo, no está bien, ¿sí? Entonces tenemos que ser renovados, transformados. Y la palabra lo dice, ¿no? En Romanos 12, del 2 al 3, nos dice que tenemos que renovar nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser transformada, renovada, ¿no? Dice, no se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bien. ¿Cuándo voy a vivir en lo bueno? ¿Sí? En lo bueno que tiene Dios
mi vida? ¿Cuándo voy a vivir en lo que es correcto, en lo que es aceptable, en lo que es perfecto? Cuando primero mi mente sea renovada. Si mi mente no es renovada, si mi mente no es transformada, no voy a vivir lo que es bueno. Voy a estar viviendo siempre en lo que no es correcto, ¿sí? En lo que no es saludable, en lo que no es, en lo que no nos hace bien. ¿Sí? Entonces, primero tiene que ser renovada nuestra mente para vivir en lo bueno, en lo agradable, en lo aceptable y perfecto que viene de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos pensar? Como piensa Jesucristo, ¿sí? Y la palabra de Dios, hay un versículo muy bueno que nos habla de esto, ¿no? De cómo debemos de pensar, en qué cosas debemos de pensar. Filipenses 4:8. Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí nos dice entonces muy claro la palabra de Dios en qué tenemos que pensar. En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que tiene que ver con lo puro, con lo amable, ¿sí? En todo eso debemos pensar. Entonces, este versículo para mí es un filtro para ver qué es lo que yo estoy pensando, ¿no? Y hay que preguntarnos, lo que tú estás pensando constantemente, día a día, los pensamientos que vienen, ¿no? ¿Tienen que ver con esto? ¿Con lo bueno? ¿Con lo honesto? ¿Te hacen bien? ¿Te llevan a hacer cosas buenas? ¿Cómo te llevan a vivir? Si esos pensamientos que tienes te llevan a estar triste, a estar enojado, ¿sí? A pensar mal de ti, de los demás, ¿será que está bien? ¿O será que no son pensamientos buenos, los cuales tengo que alejar, desechar de mi mente, ¿sí? De mi vida, ¿bien? Entonces, en esto tenemos que pensar, como dice Filipenses 4:8, en esto tenemos que pensar. Lo que está fuera de esto, que no es lo que, como dice aquí Filipenses 4:8, entonces en eso no debemos de pensar. Son pensamientos que traen destrucción a nuestra vida. Son pensamientos que no nos hacen bien y que no van a hacer bien a los que están alrededor de nosotros. Bien. En Primera de Pedro 3:10, ¿sí? Primera de Pedro 3:10 dice, para disfrutar de la vida y ver días buenos, ¿quién no quiere eso? Yo quiero disfrutar de la vida y ver días buenos, no días malos. Quiero disfrutar, ¿no? Quiero vivir bien. Dice, pero para disfrutar de la vida y ver días buenos, debo tener una mente y una boca positiva, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo Primera de Pedro 3:10. Dice que para ver días buenos tenemos que refrenar nuestra lengua, hablar bien, ¿sí? Y la lengua tiene que ver con la mente, porque lo que yo hablo, primero lo pensé. O sea, la lengua habla lo que la mente le dice. Entonces, si yo quiero disfrutar de la vida y ver días buenos, entonces tengo que refrenar mi lengua, hablar bien, pero antes tengo que pensar bien, ¿sí? Para hablar bien. Porque cuántas cosas decimos, cuántas palabras salen de nuestra boca que traen destrucción en vez de bendición para nuestras vidas, ¿sí? Pero porque primero estuvieron pensamientos, ¿sí? Que me llevaron a decir esas palabras, a declarar. Qué importante, ¿no? Las palabras que salen de nuestra boca, porque esas palabras se pueden cumplir. Si yo pienso tanto, tanto en algo y si yo hablo tanto eso, lo puedo vivir eso, puede venir eso a mi vida, ¿sí? Entonces, ya para terminar, ¿no? Tres cositas que debemos de tomar en cuenta para tener una mente sana, ¿sí? Como primer punto, debemos esforzarnos para liberar nuestra mente.
Sí, tenemos que tomar acción y saber que esto de también, familia, es un proceso. No es de la noche a la mañana, como veíamos. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, está nuestra carne, o sea, en nuestra mente hay una lucha, ¿sí? Nuestra mente es como un campo de batalla entre lo bueno y lo malo, entre lo que me va a hacer bien y lo que me va a hacer mal, ¿sí? Entonces, está constantemente esa lucha. Entonces, yo tengo que ser consciente que es así, ¿no? Y tengo que esforzarme, ¿no? Por primero que buscar a Dios, ¿sí? Y entregarle mi mente para que Él sea obrando en mi mente, ¿sí? Nuestra mente necesita ser liberada porque somos prisioneros muchas veces de pensamientos que nos esclavizan, pensamientos negativos que nos hacen daño, ¿sí? Entonces, tenemos que derribar, la palabra de Dios dice que tenemos que derribar argumentos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso está en 2 Corintios 10:5, ¿sí? 2 Corintios 10:5 nos dice, derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, esos pensamientos malos, negativos, que dañan mi corazón, que dañan mi vida, mis relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, yo tengo que derribar eso. Porque esos pensamientos malos son argumentos que se levantan en contra de la verdad de Dios. Me hacen creer cosas que no son. Son mentiras que se crean en nuestra mente. ¿Sí? Esos pensamientos negativos, ¿sí? Son mentiras que yo me apropio y vivo con esos pensamientos. Y así vivimos, como pensamos, ¿no? Entonces tengo que derribar esos argumentos, llevarlos a los pies de Cristo, entregárselos y pedir al Señor que los saque, ¿sí? Reprender esos pensamientos. Cuando vengan esos pensamientos malos hay que echarlos fuera, no te quedes con esos pensamientos. Y piensa, ¿qué dice Filipenses 4:8? ¿En qué estoy pensando? Lo que estoy pensando tiene que ver con lo bueno, con lo honesto, con lo puro, con lo que me hace bien, con lo que glorifica a Dios, o no tiene que ver con eso. Si no tiene que ver con eso, Señor, los llevo cautivos a tus pies, ¿sí? Y los echo fuera de mi vida. Bien. No es fácil, pero lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo para que nuestra mente sea liberada, ¿sí? Otra cosa que tenemos que hacer es alimentar nuestra mente con la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está en su palabra, ¿sí? Tenemos que alimentarnos cada día más de la palabra de Dios, porque es luz para nuestra vida, lumbrera para nuestro caminar, ¿no? Lo dice la palabra. O sea, la palabra de Dios va a iluminar nuestras mentes. Nos va a traer la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, ¿qué nos hace? Nos hace libres de pensamientos equivocados, de esquemas mentales que yo puedo tener que no están bien, ¿sí? Entonces, debo alimentar mi mente con la palabra de Dios, ¿no? Juan 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Del temor, de la incertidumbre. ¿Qué pensamientos uno puede tener? Uno puede en su mente tener pensamientos de miedo, de preocupación, de dudas, de confusión. Podemos tener pensamientos llenos de culpa, ¿sí? Todo eso. Y conociendo más la palabra de Dios, apropiándome más de la palabra de Dios, sé lo que es verdad, lo que es correcto, y sé que lo que estoy pensando no está bien, entonces lo voy a desechar, eliminar de mi vida, ¿no? De mi mente. Bien. Tenemos que alimentarnos. ¿De qué te estás alimentando más? A veces nos alimentamos mucho de las noticias, de las redes, de cosas que no nos ayudan, que al contrario nos traen preocupación, nos traen angustia, ansiedad, ¿sí? ¿De qué nos alimentamos? Tenemos que alimentarnos más de la palabra de Dios,
¿sí? Debemos enfocar nuestra mente en las cosas correctas, lo que decía Filipenses 4:8. Debemos enfocar, tener nuestra mirada, nuestros ojos puestos en esto, ¿sí? En lo que decía Filipenses 4:8, en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en lo admirable, ¿sí? En todo lo que viene de Dios y que va a traer paz, va a traer esperanza, va a traer gozo a nuestra vida, ¿sí? Entonces, familia, si leemos más y meditamos más, ¿sí? En la palabra de Dios, si estamos más en comunión con Dios, ¿sí? Nuestra mente se va a concentrar más en el amor de Dios, en el poder de Dios y en los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros, acerca de nuestra vida. Y eso va a operar en nosotros. ¿Bien? Lo que más pensamos, más, así, conforme más pensamos en eso, bueno, más hacemos, más vivimos, ¿sí? Entonces, pensemos lo bueno y entreguémosle al Señor, ¿sí? Nuestra mente para que la sane, la libere y nos dé una mente fuerte, la mente de Cristo, ¿sí? Una mente que está llena de pensamientos de paz, de esperanza, de gozo, de bondad, ¿sí? Bueno, el fruto del Espíritu Santo, ¿no? De fe, de mansedumbre, de templanza. Bien. Nuestra vida no va a cambiar si es que nuestros pensamientos no cambian, si primero nosotros no somos renovados a través del Espíritu Santo, ¿no? Y Dios tiene que colocar los pensamientos de Cristo en nosotros para que realmente podamos vivir la vida que el Señor pues quiere con cada uno de nosotros, ¿no? Una vida plena, una vida con sentido, una vida feliz, ¿sí? Una vida llena de gratitud. Bueno, eso es posible cuando nuestra mente es renovada, cuando nuestra mente se llena de los pensamientos del Señor, ¿sí? Y desechamos pensamientos que podemos tener, ¿no? Que venimos trayendo ya desde hace mucho tiempo, que no son los correctos, ¿no? Que no están bien, ¿sí? Bueno, vamos a orar, familia, estamos, ahí ya me pasé un poquito con el tiempo, vamos a orar para que todo esto, bueno, el Señor nos siga hablando y sigamos meditando, ¿no? En lo que nos está diciendo el Señor. Bendito Dios, Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje que traes a nuestras vidas. Gracias, Señor, por llevarnos a recordar, Padre, que es tan importante entregarte cada área de nuestra vida, como es nuestra mente, Señor, para que tú seas gobernando, para que tú seas tomando el control de nuestra mente. Tú sabes, Señor, tú nos conoces. No hay nada que tú no sepas, Señor, nada que pueda ser oculto a ti. Por eso es que te pedimos que tú nos examines y nos muestres, Señor, si hay pensamientos incorrectos en cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos muestres si hay pensamientos, Padre, que no te agradan, que traen destrucción para nuestras vidas, Señor. Si hay pensamientos que no nos hacen bien, Señor, que no hacen bien a los que nos rodean. Por eso, Señor, toma nuestra mente y te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos reveles y aún a la luz de tu palabra en los versículos que hemos leído, hemos meditado. Señor, que tú nos lleves, Padre, a ser conscientes de lo que estamos pensando para entregarte a ti, Señor, nuestros pensamientos y tú quites todo lo que no está bien, Señor, todos los pensamientos que son negativos, que son incorrectos, que nos hacen daño, Señor, todo lo que no proviene de ti, tú lo seas quitando, Señor. Pedimos para que tú traigas sanidad a nuestra mente, traigas liberación a nuestra mente, Señor, para que tú pongas tus pensamientos en nosotros, tus pensamientos de paz,
tus pensamientos de bien y no de mal, como dice tu palabra, Señor, para darnos un futuro y una esperanza. Por eso, anhelamos tu mente, Cristo Jesús. Hoy queremos que tú pongas tus pensamientos en nosotros y desechamos y renunciamos a todo pensamiento malo, Señor. Y aceptamos los pensamientos que vienen de ti, Señor, para realmente vivir conforme a tu voluntad, para realmente vivir, Señor, una vida plena, una vida feliz, una vida, Señor, que te agrade y te glorifique a ti, Señor. Llévanos, Padre, a que nuestra mente sea transformada, renovada. Llévanos, Señor, a tener esa mente llena de paz, una mente llena de esperanza, de gozo, de gratitud, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra y esa transformación en nuestra mente y en nuestra vida, Señor. Te doy gracias por este tiempo y alabo y bendigo tu nombre, bendito Dios. En tu nombre, Cristo Jesús, te hemos orado. Amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.